Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo sobre hacking con Python. En esta parte vamos a continuar con la línea de vídeos anteriores sobre servidores, clientes y aplicaciones web. En este caso vamos a hablar sobre urllib3 y request. urllib3 es una librería que extiende las funcionalidades de urllib2, permitiendo aprovechar algunas de las características más llamativas del protocolo HTTP 1.1 de forma automática, como por ejemplo la posibilidad de crear pools de conexiones sobre una misma conexión TCP, lo que se conoce como conexiones persistentes. Además, también permite la validación de certificados en el caso de peticiones HTTPS, algo que si bien se puede hacer utilizando HTTPLib o urllib2, es necesario escribir un buen número de líneas de código y, como ya sabéis, esta no es precisamente la filosofía del lenguaje. Luego también es posible realizar peticiones multipart en formularios, lo que típicamente es implementado para subir ficheros al servidor. Muy bien, como es acostumbrado, vamos a ver un par de ejemplos sobre cómo utilizar esta librería. Una vez descargada e instalada, importamos el módulo urllib3. Y bueno, la forma más sencilla de interactuar con este módulo es creando pools de conexiones a partir de las clases que están disponibles en el módulo. Una de las clases más sencillas para crear pools de conexiones HTTP es la clase Pool Manager. Aquí estamos indicando el número de conexiones que vamos a reservar para este pool. En este caso van a ser 10. Luego el pool se va a encargar de forma automática de manejar todo el tema de las conexiones, de la conexión persistente y de la reutilización de conexiones HTTP. Para realizar peticiones utilizando esta instancia, utilizamos la función request. Esta función recibe como argumento el método HTTP que queremos utilizar y el recurso al que queremos acceder. El objeto de respuesta que nos devuelve esta petición es muy parecido a los objetos de respuesta que hemos visto en librerías anteriores, tales como urllib o httplib. Tenemos la posibilidad de acceder a la información de la respuesta por medio de atributos y métodos. Por ejemplo, el atributo status nos permite obtener el código HTTP de la respuesta. Podemos obtener las cabeceras de la respuesta y el código HTML, la página HTML que nos devuelve el servidor. Luego, como mencionaba anteriormente, utilizando este pool podemos hacer múltiples peticiones utilizando diferentes métodos HTTP a cualquier sitio web. Aquí vemos el número de peticiones HTTP que están siendo ahora mismo utilizadas en el pool. Del mismo modo que estamos viendo aquí con la clase Pool Manager, podemos utilizar la clase Proxy Manager para realizar peticiones HTTP del mismo modo que lo hacemos con esta clase, con la clase Pool Manager, pero pasando por medio de un proxy. Vamos a probar su funcionamiento, que básicamente es el mismo, y para ello vamos a arrancar el Web Scarab.
que por defecto inicializará un proxy en local en el puerto 8008. De este modo vamos a crear una instancia de la clase Proxy Manager y esta clase recibe como argumento la URL del proxy que queremos utilizar. Muy bien. Luego, del mismo modo que hacíamos con la clase Pool Manager, podemos ejecutar la función request para realizar peticiones get, peticiones post, etc. Si nos fijamos, al realizar la petición ha sido interceptada por WebScarab, dado que lo hemos definido en el Proxy Manager como proxy. La petición ha sido interceptada, podemos ver el método HTTP, el sitio que estamos tratando de acceder y las cabeceras. Vamos a aceptar los cambios y vamos a esperar la respuesta. Muy bien. Podemos hacer peticiones a cualquier otro sitio web. Aquí estamos haciendo una petición a el lado del mal utilizando el método get y estas cabeceras que vemos aquí. Vamos a aceptar los cambios. Muy bien. Funciona exactamente igual a como funciona la clase Pool Manager. De hecho, la clase Proxy Manager extiende de la clase Pool Manager, por eso se heredan este tipo de funciones. Por otro lado, aparte de la clase Pool Manager, también tenemos las clases HTTP Connection Pool y HTTPS Connection Pool. Ambas clases extienden de la clase Connection Pool, la cual nos permite definir un pool de conexiones que apuntan a un único host. De esta forma, todas las peticiones que hagamos a ese host van a ejecutarse de forma correcta. Sin embargo, cualquier petición que hagamos a un host distinto nos va a dar como resultado una excepción. Vamos a ver su funcionamiento. Aquí tenemos una instancia de la clase HTTP Connection Pool y ahora podemos utilizar nuevamente la función request para hacer peticiones a un dominio concreto. En este caso, todas las peticiones tienen que ir a este dominio. Por ejemplo, podemos consultar las entradas publicadas. La petición se hace correctamente. Sin embargo, si intentamos utilizar este pool para acceder a un recurso diferente, a un dominio distinto, automáticamente URLLib detecta que el pool que estamos utilizando apunta a thehackerway.com y estamos tratando de acceder a un host distinto, en este caso a google.com. Por lo tanto, la petición es rechazada de forma inmediata. Muy bien, volvemos a la presentación. Por otro lado, tenemos la librería request, que se basa en URLLib3. De hecho, es un wrapper bastante elaborado. Nos permite realizar peticiones utilizando varios métodos HTTP de una forma muy simple. Además, algunas características de URLLib y URLLib2 que pueden llevar varias líneas de código. Utilizando request puede ser necesario el uso de una o dos líneas de código para hacer lo mismo. Otra característica que personalmente me parece muy interesante es la posibilidad de crear sesiones de conexiones con el fin de persistir parámetros o cabeceras sobre un conjunto de peticiones HTTP.
De esta forma podemos realizar todas las peticiones que queramos utilizando los mismos parámetros en todo momento. Vamos a ver cómo utilizar esta librería para que esto quede un poco más claro. Vamos a cerrar aquí. Una vez descargada e instalada, lo único que debemos hacer es importar el módulo request. Muy bien. Para ejecutar peticiones get, post, head o cualquier petición utilizando cualquier método HTTP de la especificación, en request tenemos una función para cada uno de esos métodos. Por ejemplo, si queremos hacer una petición get, utilizamos la función get, que recibe como argumento el recurso al que queremos acceder. Por ejemplo, http://bin.org/get. Muy bien. Este sitio, http://bin.org, es un servicio online que nos permite de forma gratuita probar diferentes clientes utilizando los endpoints que vemos aquí listados. Podemos hacer peticiones post apuntando a http://bin.org/post, peticiones a métodos put, patch, delete, en fin, tenemos aquí una serie de endpoints que podemos utilizar para hacer pruebas de clientes HTTP. En este caso nos viene muy bien para hacer las pruebas de las diferentes funcionalidades que tenemos en request. Por ejemplo, si quisiéramos hacer una petición post, utilizamos la función post y accedamos a este recurso. Luego la respuesta tiene cosas como el status code, cabeceras, tiene un objeto request que nos permite acceder a todos los valores de la petición que hemos realizado, por ejemplo las cabeceras de la petición. Podemos obtener la respuesta en formato Unicode o directamente los contenidos. Aquí. Otra característica interesante es que tiene una serie, las funciones tales como get o post tienen una serie de argumentos que nos permiten especificar parámetros pasados por get, headers, cabeceras personalizadas, valores que queremos enviar a formularios, entre otras cosas, cookies incluso, de una forma muy sencilla, solamente indicando un diccionario. Por ejemplo, si queremos hacer una petición get que recibe una serie de parámetros, normalmente utilizando otras librerías tendríamos que componer la URL de forma manual. Con request se hace de forma automática, enviando como argumento un diccionario de parámetros. Vamos a verlo. Por ejemplo, el argumento params de la función get nos permite definir un diccionario que contiene una clave, puede contener una o varias claves con su correspondiente valor. Cuando ejecutamos request, una S aquí, cuando ejecutamos esta petición, y vemos la URL que hemos invocado, podemos ver que la librería automáticamente ha adicionado la clave y el valor que hemos especificado en el argumento params de forma correcta. De esta forma no es necesario crear la URL de forma manual, simplemente indicamos un diccionario con los parámetros que queremos pasar a la petición por get. Del mismo modo, tal como mencionaba anteriormente, podemos enviar peticiones con cabeceras personalizadas. Por ejemplo, request
.post .org/post y aquí tenemos el parámetro, el argumento headers, que nos permite indicar un diccionario de claves y valores de cabeceras personalizadas. Perfecto. Ahora, si vamos a ver la petición que hemos enviado, aquí tenemos la clave y el valor de la cabecera que hemos incluido de una forma muy sencilla. Luego lo mismo podemos hacer con peticiones a formularios. Por ejemplo, si queremos hacer un submit sobre un formulario y queremos enviar datos a ese formulario, por ejemplo, org/post. Aquí tenemos el argumento data, que nos permite nuevamente indicar un diccionario que incluye claves y valores. Bien. Aquí vemos que para el formulario hemos enviado clave y valor utilizando el argumento data. Muy bien, en el caso de que queramos hacer de que hagamos una petición y por lo que sea nos devuelve un error, por ejemplo en este caso un HTTP 404, o si nos devuelve un HTTP 500, podemos utilizar la función raise4status para ver un poco más de información sobre la excepción que se ha lanzado. Aquí por ejemplo vemos que es un problema del cliente que está tratando de acceder a un recurso que no se encuentra. Luego también podemos enviar cookies utilizando el argumento cookies de una forma muy similar a como lo hacíamos con los parámetros, con las cabeceras o con datos que se envían por medio de del cuerpo de la petición. Por ejemplo, a ver, res cookies, vemos que en HTTP bin hay un endpoint que es cookies que nos retorna datos de cookies. Vamos a ver, request.get cookies. Muy bien, si nos fijamos no hemos establecido ninguna cookie, pero si utilizamos el argumento cookies e indicamos un diccionario de clave valor, nuevamente vamos a indicar más de uno para variar. Si nos fijamos, las cookies se han establecido correctamente, las hemos enviado desde nuestro cliente hacia el servidor.
Muy bien. Luego, otra característica interesante de request es que cuando intentamos acceder a un sitio que posteriormente nos hace una redirección, podemos permitirle hacer dicha redirección o no. Por defecto están permitidas las redirecciones de forma automática, sin embargo podemos cambiar este comportamiento. Por ejemplo, si tratamos de acceder al sitio web de Google, veremos que nos va a hacer una redirección. Vamos a ver. Sabemos que nos ha hecho una redirección porque la URL que finalmente se ha invocado es distinta de la que hemos indicado en la petición. Sin embargo, también podemos ver el status final, status code, perdón, que es una respuesta HTTP 200, y podemos acceder al historial de peticiones. Aquí vemos que en el historial, antes de recibir esta respuesta HTTP 200, ha habido una respuesta 302, que es un redireccionamiento. Por lo tanto, si queremos evitar que se hagan este tipo de redirecciones, podemos utilizar el argumento allow redirects. Y le establecemos el valor false. Luego, si vamos a ver el status code, vemos que ahora el código HTTP que nos ha devuelto el servidor es simplemente 302, no se ha llevado a cabo ninguna redirección y el historial está vacío, dado que la redirección de forma automática la hemos eliminado. Por otro lado, también podemos filtrar, podemos validar los certificados SSL. Esto lo hacemos con la opción, con el argumento verify. Por ejemplo, request.get verify true. Perfecto. Si nos fijamos, al establecer verify true, nos está indicando que este dominio no coincide con ninguno de estos. La verificación ha fallado. Por defecto, la verificación siempre es true. Si la desactivamos, vemos que obtenemos una respuesta HTTP 200. Por defecto, siempre se verifican los certificados que nos devuelve el servidor y se verifica que sea de una fuente confiable. Eso por defecto. Sin embargo, en estos casos podemos desactivar esa verificación de certificados. Por otro lado, también podemos utilizar métodos de autenticación. En este caso, por ejemplo, podemos utilizar autenticación básica del protocolo HTTP por medio de del parámetro out, el cual recibe como argumento una tupla que contiene el usuario y la clave. Bueno, vamos a quitar nuevamente la verificación. Luego, si nos fijamos en las cabeceras, en las cabeceras de la petición, vemos que se ha incluido la cabecera authorization del tipo básico, y aquí tenemos el texto en base 64 de la combinación del usuario
y la clave. Muy bien, tal como mencionaba antes, existe la opción de crear sesiones de peticiones, que es una característica muy interesante de esta librería. Para ello podemos utilizar la función get, la función session. Ahora que tenemos este objeto, podemos hacer peticiones HTTP de forma directa utilizando esta sesión. Y los argumentos, las cookies o las cabeceras que establezcamos a la sesión van a aplicar a todas las peticiones que hagamos. Por ejemplo, vamos a establecer una cookie. Podemos hacerlo así: cookies barra set con nombre y valor. Vamos a ver, session.get org barra set barra vale, que lo he escrito mal. Perfecto. Vamos ahora a consultar estas cookies. Vale. Text. Aquí está la cookie que hemos establecido anteriormente. Ahora vamos a establecer valores a esta sesión. Por ejemplo, podemos establecer el atributo out, que como vimos anteriormente es autenticación básica. Y bueno, lo que va a hacer es que en todas las peticiones HTTP que llevemos a cabo va a incluir la cabecera authorization con el texto en base 64 de la combinación de estas dos cadenas, user y pass. Podemos incluir cabeceras personalizadas que se van a incluir en cada una de las peticiones HTTP que hagamos con esta sesión. Ahora, si hacemos una petición utilizando esta sesión, cualquier recurso, vamos a hacerla a cookies directamente. Print text. Vemos esto, pero si nos fijamos en las cabeceras de la petición, vemos que en primer lugar tenemos las cabeceras que hemos establecido aquí arriba: header 1 con hvalue 1, header 2 con hvalue 2, y vemos también que la autorización se ha incluido, autenticación básica. Esto gracias a estas dos líneas de código que hemos incluido acá. Tal como mencionaba anteriormente, estos valores van a aplicar para cualquier petición HTTP que hagamos utilizando esta sesión. Por ejemplo, tratemos de acceder a otro recurso, post.
Nuevamente tenemos las cabeceras que hemos indicado anteriormente, incluyendo también la cabecera Authorization, que es una cabecera que nos indica autenticación básica, y aquí está el texto en base 64 de la combinación del usuario y la clave. Creo que con esto será suficiente. Esto es todo de momento. Muchas gracias y hasta la próxima.